gracias a la Fundación Banco Santander, se recupera y se ofrece al lector una de las obras más importantes del lianense, el alicantino, nacido con el siglo 1900, Juan Chabas. Esta obra, testigo de excepción, que lleva como subtítulo Crítica periódica sobre la literatura de la vanguardia, y viene a unirse a obras ya de referencia ineludibles en la literatura del siglo XX y de los años 20, a sus novelas Puerto de Sombra y Agor sin fin, que están editadas o fueron editadas en la colección Austral. Por tanto, Chabas es un escritor clásico por esa condición, a su gran literatura española contemporánea 1900-1954, una obra de referencia en la historiografía contemporánea, y ahora este testigo de excepción, que repito, se debe a la Fundación Banco de Santander. Testigo de excepción recopila, desde mi punto de vista, desde mi propia selección, un abundante número de artículos de crítica periódica porque salían de vez en cuando y periódica porque era de periódicos, si me permites la licencia o el juego de palabra, y una crítica que estuvo hecha en su momento, en el mismo momento que se publican los libros importantes del siglo XX, Ámbito de Alexandre, Perfil del aire de Luis Cernuda, Romancero gitano de Federico García Lorca, Cántico de Jorge Guillén, y un sinfín de obras fundamentales de Emilio Prados, de Manuel Alto Laguirre, de Benjamín Jarnés, de Ernesto Jiménez Caballero, de ese núcleo poético y prosístico que ya se llama, metodológicamente todos coincidimos en llamar generación del 27, pues bien, Chabas es el primer crítico, el más próximo a todos ellos, porque es del 27, porque es novelista del 27, de aquella llamada novela deshumanizada que preconizó José Ortega y Gasset, y porque es ensayista de primera fila. Es testigo de excepción porque levanta acta notarial literaria de todo lo que se va publicando. Incluso a veces, por eso se titula Testigo de excepción, incluso a veces antes de que se publique el libro. Ámbito, sale la primera reseña de Ámbito de Alexandre, del primer libro de Alexandre, antes de que el libro se publique. Es curioso. Romancero gitano coincide a los 3 o 4 días de salir a la calle. En fin, Cántico es la primera gran reseña de Cántico de Jorge Guillén, cuando Cántico todavía no se ha recopilado. En fin, y también, además de hablar de esos libros que son libros fundamentales del 27, también construye la época. En sus crónicas, en sus reseñas tan pulcramente escritas, aparecen apuntes que hoy serían fundamentales y que algunos críticos posteriores como nosotros creíamos que habíamos descubierto cuando ya Chabas lo había dicho en los años 20. Describe la cripta del Pombo, la botellería del Pombo de Gómez de la Serna desde dentro, porque estaba allí. Describe la residencia de estudiantes como nadie, y es el cronista del acto público de la generación del 27. En diciembre de 1927 se marcha un grupo invitado por Sánchez Mejías, el torero, y entre ellos pues la clásica foto del Ateneo, ¿verdad? Y ahí aparece Juan Chabas, y luego es el cronista de lo que ocurre allí. Sabemos, gracias a Chabas, al minuto, casi minuto a minuto, lo que ocurrió en aquellas jornadas sevillanas del diciembre de 1927. Otro gran número de artículos que aparecen en este libro es lo que yo me he atrevido a llamar crítica memorialística. Es decir, lo que se recoge de un libro póstumo, Poetas de todos los tiempos, donde desde el recuerdo, allá por el año 40 y tantos desde Cuba, recuerda y escribe espléndidos artículos sobre Lorca,
sobre Alberti, sobre Guillén, sobre otros muchos compañeros de generación. Eso apareció en poetas de todos los tiempos, españoles, hispanoamericanos y cubanos, y de ahí me he permitido también sacar ese núcleo de escritores que constituyen la primera fila de la vanguardia. Repito, vanguardia poética y vanguardia prosística. Pienso que en esta colección Obra Fundamental de la Fundación Banco Santander faltaba un volumen, precisamente el que hoy aparece. Testigo de excepción Juan Chabás, que viene a unirse a los que fueron compañeros suyos, a Díaz Fernández, a Bergamín, a Vela, a Domenchina, a Ernestina de Champurcín. Ahí no podía faltar Chabás, porque quizás, como digo, es el primero de esas personas, de esas personalidades que a veces dice la crítica injustamente son las segundas filas. Si creemos en el concepto de segunda fila literaria, que yo creo que también en una segunda fila puede haber una excelencia de primerísima fila, como es el caso de algunas reseñas de Chabás, que no envidian en absoluto a ninguna crítica o reseña de otros escritores de su tiempo, ni siquiera de José Ortega y Gasset. Yo creo que a veces la prosa de Chabás es tan pulcra, tan rica, tan bellamente escrita y tan digna en objetividad que supera hasta la de los propios maestros, de los que fueron sus maestros.